Habiendo conocido cuáles son los componentes del codificador, ahora ya es muy sencillo entender cómo va a funcionar el decodificador, pues la mayoría de ellos utilizan las mismas ideas. Bien, entonces comenzamos a trabajar con cada una de las etapas. Para leer cada una de estas partes me voy a regresar solo un momento al diagrama que teníamos inicialmente, que es el correspondiente al artículo de Vaswani. Bueno, este lado es el que acabamos de ver. Y lo que vamos a ver ahora en detalle, y ya les había adelantado incluso en un video anterior, es qué es lo que está pasando con el decodificador. Cosas a grandes rasgos que debemos de notar. Bueno, de este lado teníamos para el codificador la parte en la que se preparan los datos. Aquí vamos a tener exactamente esta misma parte, pero mientras que aquí nos estaba entrando la frase en el lenguaje original, lo que estamos teniendo aquí como entrada son las mismas producciones del decodificador que están volviendo a ingresar por la parte de abajo. Sin embargo, van a pasar por el mismo proceso. Después de eso, aquí teníamos nuestro bloque residual y aquí tenemos también en gris el bloque residual, pero de la unidad decodificadora. Observemos que este tiene una capa más que la anterior. Entonces, esta primera capa va a ser prácticamente idéntica a esta, pero bueno, ya veíamos la diferencia en las entradas. Esta capa de acá afuera también es prácticamente idéntica a la que teníamos acá. La capa extra que tenemos aquí es a la que se le va a conocer como atención codificadora decodificadora, porque esta va a tomar elementos de la salida del codificador y va a recibir elementos de la capa anterior que estaba trabajando con las salidas del propio decodificador. Entonces, bueno, finalmente tenemos aquí ya el cierre de todo el sistema, que sería el que va a ir produciendo una palabra o bueno, un componente léxico a la vez al momento de echar a andar esta parte de la maquinaria que es el decodificador. Entonces, brincamos una vez más hacia acá, al decodificador. Y teniendo ese esquema en mente, bueno, podemos observar que parte de nuestra labor es establecer esa conexión que veíamos entre el codificador y el decodificador. El proceso de codificación ya se completó. Entonces, toda la información que venía en la frase en el idioma original, en este momento ya quedó generada en la última capa del codificador, que termina precisamente con una de estas fases y ya fue normalizada. Entonces recordemos que desde aquí hasta acá abajo, todo esto es una capa o un bloque residual. Entonces lo que vamos a tener a la salida del codificador va a ser precisamente una matriz como esta. Y recordemos que podemos tener tantas capas de bloques residuales como nosotros queramos. En el experimento original fueron 6, pero lo que se hizo después fue ponerle más. Entonces, de esa capa que tenemos esa última matriz, recuerden que tiene la misma forma que la matriz X. Y de la matriz X, si hubiéramos generado otra capa, habríamos tenido otra vez matrices K, V y la de query, la Q. Lo que va a suceder ahora es que para realizar la conexión con la capa decodificadora, vamos a generar otra vez matrices K y V, pero observen que en esta ocasión no aparece la Q. Y es que, como se podrán ir imaginando o como podrán adivinar, la Q, la query o la consulta, va a tener que ver precisamente con lo que ya estamos generando. Entonces, esta K y esta V que vamos a generar en este momento son la información que vamos a obtener ya de nuestra frase original, como quedó codificada después de haber ejecutado todo el lado, ahora sí que codificador del sistema. Entonces, estas dos matrices las vamos a traer desde allá y se van a utilizar exactamente las mismas dos matrices para cualquier bloque residual que le queramos poner a la parte decodificadora. Entonces recordemos que ahí también vamos a tener una pila de bloques residuales. Bueno, todos los elementos de la pila van a recibir exactamente este par de matrices. ¿Y eso por qué es? Pues porque, insisto una vez más, en estas dos matrices ya va a estar codificada toda la información de la frase que queremos traducir. Entonces, ahora lo que está haciendo el decodificador es tratar de extraer de esta información cuáles son los componentes léxicos que necesita generar en el idioma al que estamos tratando de traducir. Entonces, bueno, ya se generan estas dos
y las dejamos ahí guardaditas, las vamos a estar utilizando varias veces. El segundo elemento, llamémoslo también preparación, como habíamos hecho en el caso del codificador, y es la capa de autorregresión. Es esa capa que estaba hasta abajo del decodificador, que decíamos que es prácticamente idéntica a la del codificador, nada más que lo que está entrando por debajo son las salidas del mismo decodificador. Entonces tenemos que en cada paso el decodificador recibe como entrada a los componentes léxicos generados hasta ahora por él mismo. Sí, bueno, en el primer paso no había nadie, entonces no se recibe nada en esta capa, se salta directamente a la siguiente subcapa, que sería en el que entra en la parte del codificador. Entonces, bueno, suponiendo que ya estamos por lo menos después de haber generado un símbolo, se recibe este símbolo y es lo que va a entrar aquí ahora. Se utilizan los mismos parámetros para incrustar y la codificación posicional que usa el codificador. Esta parte es muy interesante porque nos ahorra bastante del entrenamiento. Cuando les dije entonces que esta capa se iba a parecer a la original, bueno, literalmente es la misma. Lo que nos está diciendo esa frase es que los pesos que aparecen en las matrices de aquí y en la matriz de acá son exactamente... Perdón. Estos de acá, estoy señalando mal. Estos de acá, la parte que se trata de sacar el embedding y la parte que va a agregar el codificador posicional es exactamente el mismo. Ahí compartieron los pesos. Los autores lo presentan como que fue una decisión que ellos tomaron para su arquitectura, para el experimento que ellos pusieron en esa publicación. No mencionan que sea obligatorio, pero sí va a ahorrar bastante en términos de aprendizaje y de parámetros libres. Entonces regresamos una vez hacia acá. Ya tenemos ahora nuestros datos preparados y entonces entramos ahora sí a la burbuja grande, a esta parte de acá. Bien, entonces entramos al bloque residual, pero del decodificador. A diferencia del otro, vemos que este tiene 3 subcapas. La primera subcapa es idéntica, dice es autoatención, recibe la versión codificada de los componentes léxicos generados hasta ahora. Entonces está recibiendo la salida del decodificador. Insisto, tiene la misma estructura, se generan el query, llave, valor, etcétera, igual que antes, nada más que se está procesando esa entrada diferente. Después de esa capa viene la que va a ser ya un poquito diferente. En términos de ser una unidad de atención, tiene exactamente la misma estructura que las anteriores, pero acuérdense que K y V ahora van a salir de la salida del codificador, mientras que la Q va a salir del decodificador. A ver, esperen. Entonces, aquí tenemos precisamente esta K y V que estábamos mencionando en el paso anterior, que ya las habíamos generado y las estamos guardando. Y la que vamos a generar nueva es esta matriz Q, que es la que va a salir pues a partir de las entradas. Simplemente para recordar el esquema, nos regresamos a esta imagen y lo que estamos obteniendo en este caso, entonces imagínense una cabeza muy parecida a esta, porque debemos tener una versión ampliada. Aquí está. Entonces, de esta versión ampliada, consideren ahora que estos dos flujos que están entrando aquí, para el caso del decodificador, van a venir, pues ahora sí que de la parte de abajo del decodificador. Este es el que viene de la parte de abajo del decodificador. Y esto que está acá va a venir del codificador. Entonces, si lo pongo aquí ahorita un poquito escrito, tendríamos el codificador del lado izquierdo. Y este es el que nos va a dar estas dos matrices. Y del decodificador vamos a tener esta de acá. Todo lo demás, todas las operaciones, toda la lógica que ya habíamos visto, funciona exactamente igual. Bien, entonces regresamos hacia acá. Y estamos en esta segunda subcapa. La tercera subcapa va a ser otra vez un perceptrón multicapa. Bueno, de hecho son dos elementos. Teníamos este perceptrón multicapa de 2 capas con una ReLU como función de activación entre las dos y termina con una normalización por capas.
y ya estuvo el bloque residual. Entonces, si se fijan, ya conocemos las técnicas. Ya esto es bastante sencillo de explicar. Finalmente nos falta una última etapa que es, bueno, podemos apilar tantos bloques residuales como queramos, estilo decodificador, pero al final tenemos que obtener una palabra ganadora, que es la que vamos a considerar que fue generada a partir de esta unidad. Pues para hacer eso vamos a tener una parte que le vamos a llamar la desincrustación, es como el proceso inverso, donde lo que tenemos es esa matriz que sale al final de del perceptrón multicapa. Y entonces lo que necesitamos hacer es pasarlo por una multiplicación por una matriz que haga el proceso inverso. Es decir, recibe la matriz X, que en este momento tiene codificada toda la información del enunciado que estamos tratando de ahora producir en el nuevo idioma. Y estos vectores, acuérdense que están pues condensados, ¿no? Aquí está todo. Ahora, lo que queremos hacer es obtener, bueno, idealmente quisiéramos recuperar nuestro vector one hot, pero ahora en el otro idioma en el que estemos trabajando, en el idioma al que quisimos traducir. Estaremos acostumbrados a que, bueno, la técnica que hacemos en realidad es obtener la multiplicación. Esto nos va a dar una serie de valores, de posibilidades de que sea cada una de estas palabras. Al aplicar la función softmax sobre estas probabilidades, bueno, ya obtenemos una distribución de probabilidad válida sobre todas las palabras que tengamos en el diccionario del idioma al que queramos traducir. Entonces, en lugar de recuperar nuestro one hot con ceros y 1 en la palabra ganadora, lo que vamos a tener es una distribución de probabilidad donde las palabras menos probables van a tener valores muy chiquititos y las palabras, la palabra o las palabras, a lo mejor hay un tipo de empate, más probables, pues van a tener los valores más grandes. Técnicamente, una vez que tenemos esta distribución de probabilidad, podemos optar por la versión más sencilla, que es elegir a la que tenga la probabilidad más alta y declararla la palabra ganadora. Esa sería ya la que está saliendo en ese paso de nuestra unidad decodificadora. Nos queda, sin embargo, otra posibilidad un poquito más latosa, pero que también vale la pena, que es la posibilidad de mantener las n mejores transducciones en cada paso. Es decir, no solamente tomamos al símbolo ganador, sino que podríamos decir, por ejemplo, a ver, las dos mejores. En el siguiente paso obtenemos las dos palabras más probables, considerando las dos primeras que habíamos tenido. Y así sucesivamente podemos ir encadenando cuál es la secuencia de componentes léxicos a la salida más probables, ¿no? Esto requeriría manejar un poquito más de probabilidad con las salidas, pero también nos podría dar la posibilidad de mantener alternativas que estén a lo mejor compitiendo fuertemente. O también de darnos una idea de más o menos qué era lo que estaba entendiendo el sistema, a ver contra qué estuvo compitiendo nuestra opción ganadora. Finalmente, el proceso de transducción termina cuando el decodificador produce el símbolo especial EOF. Literalmente se suele escribir así la cadena, símbolo menor que, EOF, símbolo mayor que, y en inglés significa end of sentence. Entonces, la idea es que el decodificador está produciendo palabras, I want a mango, y cuando considera que ya terminó, lo que va a predecir es que el siguiente símbolo en la cadena de texto es EOF. Y ahí ya detenemos el proceso. Para que este símbolo esté ahí, pues significa que lo vamos a tener que meter en el diccionario como una de las palabras dentro del idioma. Y con esto concluimos la explicación de cómo funciona la parte decodificadora del sistema del transformador que propusieron Vaswani y sus compañeros. Lo que vamos a ver en el siguiente video son algunos detalles o curiosidades interesantes acerca del proceso de entrenamiento.